Pues hace una semana hablábamos con nuestro próximo invitado, con Andrés Krakemberger, y como decíamos al principio del programa de hoy, cuando le planteamos a Andrés, bueno, cómo en esta fase de sentencia, cómo vienen los plazos. Él nos habló del miércoles y fue el miércoles cuando conocimos la decisión final y esas dos palabras, las de cadena perpetua, que marcan ahora la situación en el caso de Pablo Ibar. Y fíjate que volvemos a hablar con Andrés Krakemberger y lo hacemos con sensación de alivio, a pesar de decir esas dos palabras, cadena perpetua, y dices, ¿cómo puede significar un alivio que a alguien le condenen a cadena perpetua? Bueno, pues pasados 25 años desde que empezó todo esto, este juicio y toda la situación que ha ido viviendo Pablo Ibar, bueno, pues 25 años de angustia, 25 años de corredor de la muerte, así que saber que va a salir de ese corredor, que va a ir a una prisión convencional, que va a poder recibir la visita de su mujer, de sus hijos, que no le van a tener que ver por una pantalla, que va a poder estudiar, que va a poder hacer deporte, en fin, es casi como una sensación de libertad, casi, porque no puede serlo, porque estás en la cárcel, porque estás en prisión, pero cuando has estado condenado a muerte y ahí en un hilo, saber esto, decíamos que ha producido mucho alivio y que sus familiares lo han sentido como la primera batalla ganada en toda esta historia. Andrés Krakemberger, Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, Andrés. Hola, buenos días. Andrés, ¿y tú qué sentiste cuando escuchaste eso de cadena perpetua? Pues más preocupación que alivio, con franqueza. ¿Ay, eso? Sí, porque, vamos a ver, yo ya llevaba algún tiempo pues barruntando un poco cierto miedo, ¿no? Cierto miedo de que todos tengamos pues una reacción que es muy humana, y por tanto la entiendo perfectamente, ¿no? Y creo que la entendemos todos, que es, bueno, ya le hemos salvado la vida, ¿no? Pues ya está, ya lo hemos conseguido. Pues no hemos conseguido, primero no hemos conseguido lo que teníamos que haber conseguido, y lo que hemos conseguido es básicamente pues pasar de una situación en donde teníamos a un inocente en el corredor de la muerte a tener una situación en donde tenemos un inocente condenado a cadena perpetua. Tienes razón, porque Cierto. podemos caer en el error de pensar, no lo han matado, le dejan en la cárcel para siempre, y entonces, claro, sí que queda ahí como una mancha de, ya tan inocente no es, ¿no? Y a eso te refieres, Andrés. No, bueno, a ver, yo no voy tanto por ahí, porque, bueno, quiero decir, por supuesto que yo creo que las pruebas están ahí de su inocencia y son bien sólidas, ¿no? Y seguiremos, lógicamente, argumentándolas y sobre esa base vamos a apelar, precisamente. Claro. Pero no, más mi preocupación va de que la gente tienda a desentenderse por esa sensación como de logro, ¿no? Sí. Que sí que es un logro, no hay que negarlo, es decir, por supuesto que está en una situación mejor de la que estaba, pero bueno, cuidado, es que vuelvo a decir, tenemos una persona con fuertísimos indicios de inocencia, condenado a cadena perpetua. Claro, mucha gente bien pensante, que digo yo así entrecomillado, dice que, bueno, pero claro, se le ha condenado por un jurado y tal. Bueno, sí, pero es que hay que recordar cómo fue ese juicio, ¿no? Cierto. Yo creo que ese veredicto del 19 de enero sigue siendo igual de incomprensible. Es decir, la alegría del miércoles pasado no nos debe cegar ante el palo enorme que fue ese veredicto del día 19 de enero, y que es un palo motivado básicamente por la injusticia total, ¿no? O sea, quedó patente en ese juicio
pues que la cadena de custodia de las pruebas había quedado claramente comprometida. Quedó patente también pues que el propio perito del FBI que acudía como perito de la Fiscalía, experto en vídeos, en reconocimiento facial y demás, estaba de acuerdo con la defensa en apreciar que no se puede afirmar que el rostro que se ve en ese vídeo sea el de Ibar, ¿no? Porque el vídeo no reúne las condiciones necesarias no para identificar a Ibar, sino para no identificar a nadie, vamos. También el único testimonio ocular sobre el que se sustenta la acusación, pues yo creo que está claro que no es fiable por las circunstancias en que se produce. Recordar, pues lunas tintadas, el sol en contra, mirando por el retrovisor, en fin, no sé. Y eso el juez no nos lo permitió decir al jurado. El jurado, pues también pudo ver que la investigación pues había sido manifiestamente deficiente en muchísimos aspectos, cómo se habían desechado otras líneas de investigación, pues optándose por la vía fácil de mostrar la culpabilidad de Ibar, a pesar de que las pruebas pues en su contra pues no eran realmente concluyentes. En fin, podría seguir y seguir y seguir. O sea, Andrés, decías algo que me ha llamado la atención. Esta sentencia hace que corramos el riesgo de que la gente se desentienda. ¿Qué pasa si nos desentendemos? Pues pasa que tenemos a una persona con fuertes, pruebas de su inocencia en el corredor de la muerte. Perdón, en la cárcel en régimen de cadena perpetua. Y, ojo, cadena perpetua en Estados Unidos es cadena perpetua sin apellidos, ¿eh? O sea... eso no se revisa. Ahí. Eso es, ahí no hay posibilidad de permisos penitenciarios. Absolutamente nada. Nada. Entonces, yo creo que no debemos desmovilizarnos, ¿no? O sea, esto tiene que seguir. Tenemos que apoyar esta apelación que bueno, pues que va a costar otro dineral. No tengo cifras todavía, o sea, estamos recién empezando un poco a reorganizarnos y demás, ¿no? Y preparar la siguiente fase. Pero bueno, yo así de memoria, la primera apelación que hicimos al Tribunal Supremo de Florida en el 2006, si la memoria no me falla, aquello costó del orden de $250,000. Entonces, y así las sucesivas apelaciones que nos llevaron a conseguir que en 2016 el Tribunal Supremo de Florida anulara la condena a Pablo porque las pruebas, de verdad, o sea, son escasas y débiles, lo dice el propio Tribunal Supremo de Florida, no nosotros. Y con esas pruebas escasas y débiles van y me lo vuelven a condenar, a declarar inocente, o sea, culpable. O sea, es que no tiene por dónde agarrarse esto. Esta última fase, este último juicio también ha sido muy muy costoso, ¿no? No sé cuánto dinero se habrá invertido ya en la defensa de Pablo Ibar, pero sobre todo, ¿de dónde ha salido todo ese dinero, Andrés? Pues en su mayor parte de ayudas públicas, principal, digamos, por orden de tamaño de las ayudas, sí. Pues del gobierno vasco, del gobierno español y luego ya de la Diputación Foral de Guipúzcoa y luego ya pues otras donaciones menores de también hemos conseguido de la Comunidad Foral de Navarra, de las diputaciones, etcétera, ¿no? Y luego ya en la fase final, una inyección fuertísima de un crowdfunding de la gente, cada uno poniendo lo que buenamente ha podido. Hemos tenido donativos de todos los calibres, vamos, ¿no? Porque estamos hablando de una cifra cercana al $1.000.000. Sí, que esto una familia normal desde luego no lo puede afrontar ni de lejos. Exactamente, ¿no? Entonces, al final, justo al empezar del juicio, pues teníamos recaudado del $1.400.000 que costaba todo lo que es
el proceso, pues un 84%, si recuerdo bien en números redondos, de todo aquello. Ahora, pues, en esta parte de reorganización que estamos haciendo, lógicamente, pues estamos echando todas las cuentas, pues ya poder, yo qué sé, pues en 2-3 semanas, pues hacer una rueda de prensa, hacer balance, dar las cuentas exactas, ¿no? Y todo, ¿no? Y ahora se vuelve a necesitar dinero para afrontar esta nueva fase. Lógicamente, ¿no? Y de eso pues también pues daremos cuentas, yo espero, pues para entonces poder tener también presupuestos y poder hablar ya de cifras a futuro también, ¿no? En estos días hemos escuchado también al padre, a Cándido, el padre de Pablo, hemos escuchado también a Tania, a su mujer, se han mostrado felices de poder tener otra relación a partir de ahora con Pablo Ibar. Nos lo contabas tú la semana pasada, en ocasiones Pablo ha pedido incluso a Tania que se divorcie de él para que pueda iniciar una nueva vida. Es una mujer que lleva muchísimos años a su lado y que piensa seguir haciéndolo. ¿Cómo cambia ahora la relación? ¿Cómo se van a poder ver a partir de ahora que sale de ese corredor de la muerte? No van a poder llevar una vida familiar, ni mucho menos, pero ¿cómo cambian las cosas? El régimen de relaciones entre todos ellos y Pablo va a ser distinto, claro. Bueno, va a ser más frecuente, va a ser, es decir, en el corredor de la muerte, que ojo, que no es donde Pablo ha estado en los 2 últimos años. O sea, desde que el Tribunal Supremo de Florida le anula su condena a muerte, le sacan del corredor, ¿no? Pero en el corredor, pues tenía visitas todos los sábados, pues si recuerdo bien, de las 10 de la mañana a 5 de la tarde o algo así, y podían ir, pues no sé si 3-4 familiares. Y ahora va a pasar a tener un régimen en donde, bueno, pues va a ser menos tiempo por visita, pero van a ser visitas mucho más frecuentes, varias visitas durante la semana. También, pues, va a poder comunicarse de nuevo con el mundo exterior, como hacía en el corredor, pues por carta principalmente, ¿no? Y no va a tener las restricciones que tenía ahora en esta cárcel donde estaba, que es muy curioso, ¿verdad?, de ese sistema en donde determinados aspectos de la cárcel donde estás como ciudadano con tu presunción de inocencia intacta y a la espera de juicio, pues en determinados aspectos es peor que el corredor de la muerte. El régimen de visitas era bastante peor, vamos, directamente no podían tener contacto con él físico, ni darle la mano ni abrazarle, porque es que estaban en habitaciones distintas y se veían por una pantalla. O sea, es que es ridículo, ¿no? Pero bueno, en fin, corramos ya un poquito, un velo sobre eso, pasemos ya a la siguiente fase. La siguiente fase que tiene que ser la definitiva. Conseguir la libertad de Pablo Ibar por su inocencia. ¿No? Entonces estamos hablando de una apelación al Tribunal de Apelaciones del 4º Distrito de Florida. Esperamos poder conseguir allí, pues, otra vez la repetición del juicio. Yo creo que vamos con armamento apelatorio más que sobrado para ello, y luego ya, pues, conseguir su puesta en libertad, evidentemente, después de un juicio que esperemos, en donde esperemos contar con un juez bastante más imparcial que el que hemos tenido en este caso, ¿no? Sí, la verdad es que sería el principal deseo, que haya alguien que vaya a impartir justicia con bastantes más garantías, ciertamente. Pero se abre ese periodo, pues, de al menos 6 años, de momento, como recalcabais esta semana, Andrés, y lo que es importante es eso, que nadie vaya a pensar que por el hecho de que haya sido cadena perpetua y no de nuevo pena de muerte, aquí pues ya las cosas están hechas. Eso es lo importante, que tengamos eso presente. Andrés Krakemberger, Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar, sabes que siempre puedes contar con nosotros para difundir todo lo que vayáis haciendo y para seguir en este proceso que otra vez va a ser largo. Andrés Krakemberger, muchísimas gracias. Un abrazo, Andrés. Gracias a vosotros. Hasta luego. Onda Vasca.
10 años contando contigo.